del neurólogo pediatra Carlos Aguirre, viendo los resultados de este estudio observatorio que realizó desde el año pasado. Esto es algo muy importante porque es el primer estudio publicado en una revista médica en México. Bueno, es una revista médica internacional, pero es el primer estudio realizado en México que es publicado en una revista médica. Este estudio se tiene que venir sumando a todos los esfuerzos que se vayan realizando en México. Más bien, estos esfuerzos se tienen que venir realizando este estudio, que es prácticamente la base de lo que estamos haciendo. El estudio en sí reconoce las cualidades de los cannabinoides, en especial del cannabidiol, como un remedio terapéutico para la epilepsia. Vemos que cada vez más pacientes se han visto favorecidos con este tipo de tratamientos. Vemos que cada vez más familias se han visto favorecidas con este tipo de tratamientos, porque la epilepsia no es una enfermedad que solamente le causa un perjuicio a uno, sino es una enfermedad que le causa un perjuicio a todo el núcleo familiar, no solo directo, sino a toda la familia en general. Es una enfermedad muy, muy difícil, y que los médicos tengan una nueva alternativa y que esté mostrando esta eficacia es algo sorprendente, y es algo que nosotros, como padres de estas familias con padecimientos, pues estamos muy, muy contentos de que los médicos tengan una nueva herramienta terapéutica para ayudar a nuestros hijos. Cedo la palabra al neurólogo pediatra Carlos Aguirre para que nos dé la explicación del estudio que ya fue publicado en la revista médica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos, agradecerles su presencia, su interés por este tema, y también de paso pues una felicitación. Creo que ayer o antier por ahí celebraron Día del Periodismo, ¿verdad? Hubo un reconocimiento para ustedes, y recíbanlo también de nuestra parte. Y bueno, también quiero agradecer a la Fundación For Grace, a Raúl Elizalde, la señora Mayela, a la misma Grace y las encantadoras hijas de Raúl, que pues han iniciado este movimiento que está beneficiando a mucha gente. Como les vamos a ver ahorita en estadísticas, algunas de las respuestas positivas que tenemos han mejorado no solamente la enfermedad, sino también la calidad de vida del propio niño y de su familia. También quiero agradecer pues a los directivos de la empresa HempMeds, que nos han apoyado tanto en facilitar la llegada de este producto aquí a México, como apoyos logísticos y de algunas otras cosas para realizar el trabajo y poder publicarlo a nivel internacional, que es algo pues bastante difícil y que requiere mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero pues para eso estamos, ¿no? También agradecer al representante de HempMeds, a Carlos González de aquí de Monterrey, que nos está dando servicio, y finalmente a la licenciada Alma Reyes, que es mi esposa, y desde que empezamos en esta aventura de tratar de conseguir este tratamiento, pues me ha apoyado bastante. Ella facilitó todo el trámite con COFEPRIS de aquí de Nuevo León, y gracias a las gestiones de ella y del doctor director de COFEPRIS de aquí de Nuevo León, pues muchos pacientes no han batallado en conseguir este tratamiento. Y bueno, quisiéramos empezar a presentarles lo que es la investigación que hicimos. Esta es la portada de la revista donde hemos publicado el trabajo, que se llama Neurology Research International, y que tiene una circulación abierta por internet, ¿sí? Es decir, cualquier persona puede verla, cualquier médico en cualquier institución del mundo pueden tener acceso a esta información. Y en sí el título, ¿verdad?, de la investigación, pues ahí en inglés es el reporte de una encuesta acerca del uso del cannabidiol o cannabis medicinal en niños mexicanos con epilepsia refractaria. La siguiente. Esta sería la traducción del título de la publicación. Quiero decirles que pues ya estas revistas tienen un sistema de estadísticas de cuánta gente ve el artículo, cuántas veces se refiere a otro trabajo el artículo y cuántas veces lo bajan para leerlo. Y ya teníamos hasta ayer cerca de 350 y tantos entradas a ver el artículo y a usar la información, lo cual es bien satisfactorio
nosotros como investigadores y para la asociación por Grace, ¿verdad? Estamos luchando por esto. Hablemos un poquito de epilepsia. Bueno, se dice que el 3% de las personas en algún momento pueden tener una crisis convulsiva. La OMS calcula de 40 a 50 millones de pacientes epilépticos con una prevalencia de 7 por cada 1000 habitantes. Se considera que existe pues, realmente un problema de salud pública con esta enfermedad, porque pues, las repercusiones, como mencionaba ahorita Raúl, sobre la familia, pero también en adultos, sobre los aspectos laborales, sobre el aprendizaje de los niños, el acceso a los medicamentos, son caros, son difíciles de conseguir y realmente representa un problema de salud pública. Hay dos picos de presentación, uno es en niños pequeños, que es mi área de especialidad, la neuropediatría, y otro pico se ve también en adultos mayores. Siguiente. El 76% empiezan antes de la adolescencia, o sea, corresponden a la edad pediátrica. ¿Bien? Y más o menos calculamos aquí en México que la prevalencia de esta enfermedad es de 1.5% en nuestra población de México. De estos pacientes, la tercera parte, 30 o 35%, tendrá lo que se llama epilepsia refractaria, que es que las convulsiones no responden aunque uno esté utilizando 2, 3, 4 medicamentos, a veces hasta más de los convencionales. Entonces, ¿cómo justificamos este estudio? Pues bueno, la investigación se justifica porque tenemos un problema de salud pública, tenemos cerca de 20 medicamentos, digamos, de patente en el mercado, y aún con estos 20 medicamentos no logramos controlar al 30% de los casos. ¿Sí? Hay una, pues yo le llamo brecha entre los medicamentos que salen y las necesidades del paciente. ¿Sí? Entonces tenemos medicamentos muy buenos farmacéuticamente, caros, pero con efectos secundarios que no alcanzan a controlar el paciente. Entonces se va abriendo una brecha y esta es la necesidad que tiene la gente, ¿no? De tener un recurso que sea más accesible, que tenga menos efectos secundarios y que sea más eficaz. Entonces, algunos de estos medicamentos, pues bueno, pueden afectar también por sí mismos la calidad de vida del paciente. ¿Siguiente? Como antecedente, pues bueno, esto es lo que necesitan los pacientes, ¿no? Mejores medicamentos que tengan más efectividad y un buen perfil de seguridad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, el tratamiento a base de cannabis medicinal, que ahí, bueno, haciendo un poquito la aclaración, cuando hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando de una serie de productos no necesariamente de calidad farmacéutica. Algunos pueden ser procesados en laboratorios muy pequeños, otros los mismos familiares los pueden procesar. En algunos países hay lo que se llama también el autocultivo, o sea que la persona planta su matita, ¿verdad?, en el jardín o en su casa y luego la va a procesar para dársela a su paciente, ¿verdad? Entonces, cannabis medicinal es mucho más amplio que cannabidiol, que es lo que nosotros estamos usando, ya un producto más purificado, más sofisticado. Entonces, en la investigación que nos propusimos hacer fue un estudio epidemiológico. En los estudios epidemiológicos lo que va a ver el investigador es el estado actual de una enfermedad, su evolución, qué tratamiento recibe, pero no manipulamos los datos para nada, ¿verdad? O sea, el investigador no va a hacer ninguna prueba ahí para ver si le funciona o no. Eso se llaman ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos controlados, que son los ideales, no nos está permitido todavía por la legislación mexicana de llevarlos a cabo. Es decir, los comités de ética y de investigación de las diferentes instituciones nacionales y centros de estudios, como aquí el TEC de Monterrey, donde pertenezco, todavía no aprueban la investigación clínica aquí en México. Sin embargo, sabemos que la gente está teniendo acceso a estos tratamientos. Entonces, por eso decidimos hacer una investigación epidemiológica en la que vamos a observar, a describir las cosas en un momento del tiempo. Entonces, lo hicimos a través de un estudio de encuesta online, la siguiente. Esta encuesta le llamamos una encuesta estructurada, es decir, que requiere ciertos requisitos para que sea válida estadísticamente.
y debe de llevar también ciertos criterios éticos. Entonces nos propusimos estudiar niños que estuvieran en tratamiento con cannabis medicinal por epilepsia refractaria. Entonces obviamente en la encuesta tenían que cubrir el requisito primero de los padres aceptar por voluntad propia compartirnos la información. Una cláusula de confidencialidad, ¿verdad? Donde no vamos a revelar ni a pasar los mails ni los teléfonos con fines comerciales ni de ningún otro tipo, ¿verdad? Y luego también tenía puntos en la encuesta donde si no cubría ciertos requisitos no pasaba, entonces se quedaba como incompleta, ¿verdad? Para que nuestra estadística fuera más fiel. Entonces distribuimos, después de prepararla, es un proceso un poquito largo elaborar una encuesta con todos los requisitos de ley. La distribuimos por redes durante todo un mes, en el septiembre del 2016, y luego hicimos un análisis estadístico. Generamos un reporte escrito y finalmente lo preparamos para que se aceptara como publicación científica, que también fue otra horas de trabajo, ¿verdad? Para que tuviera los requisitos necesarios. Siguiente. Entonces para esto utilizamos, podemos pasarles una por una, un programa de diseño y análisis y encuesta que es un software que está disponible, nomás tiene uno que comprar la licencia para poner n números de encuesta, ¿no? Este mismo software va recabando las encuestas y va haciendo un análisis estadístico automático, ¿verdad? Donde nos va dando cifras, porcentajes, etc. Luego nosotros hicimos ya el análisis más fino de toda la información. La encuesta incluía pues datos generales, los tratamientos previos al cannabis medicinal y luego el tratamiento con cannabis y cuáles fueron los resultados en el paciente. Lo siguiente. Para esto pues recibimos el apoyo de distribución a través del internet de la asociación Paul Grace, a través de su página, de otra asociación que se llama Bienvenida a Holanda, y nosotros mismos en nuestras páginas web y de Facebook de Neurología y Psicología Infantil también distribuimos la encuesta. Siguiente. Eran 31 preguntas divididas en secciones donde incluíamos pues, los diagnósticos, cuáles eran los diagnósticos, el uso de medicamentos previos, incluso cuánto estaban gastando los pacientes en el tratamiento previo y luego cuánto gastaban en el tratamiento del cannabis medicinal, el número de crisis antes y después del tratamiento, la respuesta en calidad de vida de los pacientes y si observaban los familiares algún efecto adverso o algún efecto secundario al utilizar el cannabidiol. Entonces, la encuesta tuvo pues bastantes entradas, despertó mucha curiosidad el tema. Estamos hablando que las entradas totales fueron 8,757 personas que entraron. Muchos de ellos entraban a curiosear, ¿verdad? O sea, a ver el tema, pensaban que ya había información ahí, ¿verdad? O entraban varias veces. En fin, fue un número bastante grande de entradas de la encuesta. Un mes solamente estuvo circulando en internet. De esas 8,757 fuimos filtrando y entonces obtuvimos 53 encuestas totalmente contestadas y con todos los requisitos para poder ser tomadas en cuenta en una estadística. Y de esas 53, ¿verdad? Teníamos 52 finalmente ya completitas y una distribución de países que fue pues principalmente en México, donde tuvimos 43 casos, en Argentina 3, Colombia 2, Chile 1, Perú 3 y uno incluso de España, porque llegó hasta Europa, la encuesta andaba circulando por allá, ¿no? Sin embargo, nuestro objetivo pues era niños mexicanos, entonces filtramos todas las encuestas de otros países y dejamos las puras de México, ¿no? Esta es la distribución por estados que encontramos de casos que ya estaban en tratamiento con cannabidiol. Entonces teníamos la mayoría en el Estado de México y la Ciudad de México, 16, aquí en el Estado de Nuevo León 6, ocupábamos el segundo lugar, y luego ya distribuidos en diferentes estados. Y tal vez ustedes se preguntarán por qué tan poquitos, por ejemplo, nomás un caso en San Luis Potosí. Bueno, pues porque no hay información científica suficiente a la mano de los médicos que les resulte confiable. Entonces, todavía los neurólogos en el país, tanto de adultos como de niños, no toman la iniciativa de utilizar
el cannabidiol o el cannabis medicinal dentro de su esquema de tratamiento. Entonces, obviamente, en los lugares donde ya empezamos a hacerlo, que fue aquí en Monterrey y en México, pues vamos a tener más casos. Claro que ya estos resultados ya están a la mano de muchos médicos y creo que poco a poco van a empezar a utilizar este recurso terapéutico con más confianza, con más seguridad. La población que estudiamos, estos pacientes tenían rangos de edades, el más pequeño 9 meses y medio y el más grande tenía 18 años, o sea, todo el rango de edad pediátrica. Entonces vimos cómo incluso niños de menores de 1 año ya estaban recibiendo tratamiento y tenían buenos resultados. La distribución por sexo masculino femenino, pues ligera predominancia del sexo masculino, como vemos en muchas patologías neurológicas, ¿verdad? Tenemos ahí un 60% versus un 40%. Siguiente. Ahora, los diagnósticos. Le preguntamos en la encuesta qué diagnósticos neurológicos se le habían hecho a su hijo por especialistas y con estudios, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una forma de epilepsia muy severa, que tiene crisis de diferentes tipos, que como hemos visto, por ejemplo, el caso de Grace, ¿verdad? Tenía ella 200, 300, hasta 400 crisis diarias. O sea, una cosa tremenda, ¿verdad? De que ese cerebro estaba continuamente en desgaste, en descarga. Y ese se llama síndrome de Lennox-Gastaut, es de los más difíciles de tratar, ¿verdad? En neurología. Entonces teníamos, fíjense, casi el 50% de los pacientes tenían esta enfermedad. Luego la que sigue es el síndrome de West, que también es una enfermedad que ataca principalmente a niños menores de 2 años, con espasmos que pueden también ser cientos al día y que no responde a los tratamientos, un 30%. Y los otros padecimientos menos frecuentes, el DUS es muy raro, el Ohtahara también, por ejemplo el Ohtahara es de recién nacido, desde recién nacido empieza este tipo de epilepsia. Y un 20% que era por diferentes causas de daño cerebral, así que falta de oxígeno al nacer, algún infarto, tumores, etc. Entonces la mayoría de estos casos, estamos hablando de 47 más 30, ¿verdad? 77% son los casos más difíciles de tratar de epilepsia en neurología. Siguiente. Ahora, ¿cuántos medicamentos habían probado los pacientes antes de probar el cannabidiol? Ahí tenemos la distribución. Fíjense, la mayoría, 33.9, más de 10 medicamentos probados y no tuvieron un buen resultado. Y la mayoría también se centran un poquito en los que estaban tomando de 7 a 8 cotidianamente, o sea que era el tratamiento actual, tenían de 5, 6, 8 medicamentos al mismo tiempo sin poder controlar su epilepsia, ¿no? O sea, realmente esta población es de la más difícil de tratar. Siguiente. Ahora, ellos tuvieron acceso a los diferentes productos de cannabis medicinal. Aquí tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? Que hay productos que son, digamos, de extracción muy rudimentaria, muy artesanal, le llamamos, ¿no? Entonces, en estos productos artesanales no tenemos manera de saber qué dosis estamos dando del producto, no tenemos manera de saber si hay contaminantes, ¿verdad? Si hay algunas sustancias pues, que no son adecuadas para el organismo, desafortunadamente. En cambio, ya los productos que llamamos de nivel farmacia son productos también extraídos de la planta, pero que sufren un proceso, digamos, ya más industrializado, ya con criterios de calidad, de seguridad muy estrictos, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México no se producen estos medicamentos de nivel farmacia, ¿sí? Entonces los productos son básicamente estadounidenses. Y este grupo de pacientes, la mayoría, 60 más 4%, 64, 65%, estaban recibiendo el producto de GenMeds, lo que es el RSHO-X, que tiene, ese nombre está un poquito difícil de pronunciar, de hecho ya se cambió para que facilite las cosas, ¿verdad?
Entonces, la mayoría tomaban este producto. Luego, en segundo lugar, teníamos otro que es el Charlotte Webs, que este producto no está autorizado legalmente en México porque contiene THC. En cambio, el producto de GenMeds es cannabidiol puro, ya se le quitó el THC, ¿no? Entonces, sin embargo, algunos pacientes, como bueno, en el caso de los papás de Grace, tuvieron que hacer este trámite de amparo muy largo, muy costoso, etcétera, una verdadera lucha para conseguirlo, porque cuando ellos empezaron el tratamiento, pues era lo que tenían a la mano, ¿verdad? Y así, algunas personas en el país han logrado conseguir el Charlotte Web, ¿verdad? Pero son menos proporción en esta población. Y el 20% pues usaba presentaciones artesanales, o sea, de fabricación casera o semicasera. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo respondieron los pacientes? Estas son las gráficas de el análisis del número de crisis, de la intensidad y de la frecuencia de las crisis convulsivas. Entonces, la columna azul es mejoría, la columna amarilla es no hubo cambios y la columna roja es hubo un empeoramiento del cuadro clínico. Entonces podemos ver que en la apreciación de los padres, sobre todo en el conteo de crisis, cuántas crisis antes y cuántas crisis después del tratamiento de cannabidiol, tenemos mejoría en el más del 80% de los casos. En la frecuencia, es decir, número de crisis, la duración en minutos, se bajan a segundos de crisis nada más, y en la intensidad, o sea, qué tanto componente tiene el motor, ¿verdad? Qué tanta dificultad hay en la respiración del paciente cuando tiene su crisis. Entonces, estos tres aspectos mejoraron del 80% o más en estos niños, y como todos, siempre vemos algunos porcentajes que no obtuvieron mejoría. No sabemos si fue exactamente por la dosis que estaban utilizando o simplemente su organismo no responde de la misma manera que otros, y algunos cuantos pacientes incluso podían tener cierto aumento en la intensidad o la frecuencia de las crisis, lo cual para nosotros pues, es muy importante estar monitorizando. Siguiente. Aquí está una tablita donde pueden ustedes ver muy objetivamente cuánto mejoraron las crisis en porcentajes. Para nosotros en neurología, cuando un medicamento nos baja más del 50% de las crisis, decimos que es efectivo. ¿Okay? Más del 50% ya estamos del otro lado. Ahora, si logramos que sea el 100% de reducción, pues eso es fabuloso, ¿no? Esa es la meta, ese es el ideal, ¿no? Entonces aquí con cannabidiol obtuvimos un 16%, o sea, 7 pacientes estuvieron completamente libres de crisis al utilizar el cannabidiol, lo cual es algo increíble, ¿verdad? Fabuloso para el paciente. Y luego tuvimos ya una proporción importante de 80 a 100%, el 25%, del 50 al 80, otro 25%, y una mejoría discreta entre el 25 y el 50 en el 16. Entonces, si sumamos todos estos números, nos da aproximadamente entre el 81 y el 83% de este grupo, que vuelvo a enfatizarlo, son el grupo más grave, el más difícil de tratar, mejoraron con el uso del cannabidiol en una manera aceptable. Hubo un 11%, 5 casos que no observaron mejoría con el tratamiento, y 2 pacientes aumentaron el número de crisis, por lo cual se tuvo que suspender el tratamiento. Estamos hablando de un 4%. Siguiente. En cuanto a las dosis, que para nosotros es muy importante, sobre todo en los niños, ¿no? Las dosis pediátricas, ¿verdad? Vimos que la mayoría de los pacientes, 31 casos, mejoraron con esa dosis de 1 a 3.9 miligramos por kilo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque los medicamentos siempre en pediatría tenemos que irlos graduando. O sea, no podemos utilizar algún producto que no sabemos qué cantidad está recibiendo el niño. Por eso nos oponemos los médicos al uso del cannabis artesanal, porque no hay una medida de la dosis que está recibiendo el paciente. Entonces, esta información es muy útil para los médicos porque nos dice ya más o menos con qué dosis empezar y qué esperar de las dosis
¿verdad? ¿Hasta qué punto las podemos subir con seguridad, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la estadística, la mayoría respondieron entre 1 y 4, pero algunos pacientes requirieron de 7 hasta 9 miligramos por kilo por día del medicamento. Entonces ya tenemos un rango que va desde 1 miligramo hasta 9 miligramos por kilo, donde podemos probar la dosis de nuestro paciente, ¿no? Eso le da mucha confianza a un médico, tener la información científica, y que muchos no se habían atrevido a utilizarlo porque pues, no sabían ni cómo dosificarlo, ¿no? Entonces son datos que nos van apoyando cada vez más en esa base científica. Recientemente se presentó, ustedes saben, en la Ciudad de México también un trabajo de investigación que hizo nuestro colega el doctor Saúl Garza con puros niños de Lennox-Gastaut, y él hablaba de dosis entre 5 y 7 miligramos por kilo como las dosis efectivas, y también encontró un 86% de mejoría en los casos, o sea que van coincidiendo los diferentes trabajos de investigación, ¿verdad? Los que hizo Saúl en México y lo que hicimos nosotros acá en nuestra población también. Ahora, hablamos mucho de que este tratamiento no solamente mejora las crisis convulsivas, sino otros aspectos del paciente, como puede ser su sueño, puede ser su alimentación, y todo esto se engloba dentro de lo que es la calidad de vida. Entonces, en calidad de vida les preguntamos a los familiares cómo veían el estado emocional de sus niños, que muchas veces los niños que tienen este tipo de problemas de convulsiones muy frecuentes tienen un estado emocional muy irritable, o sea, están llorando gran parte del día o de la noche, ¿verdad? Hacen muchos corajes, tienen un descontrol en la cuestión emocional. Entonces los familiares veían que al usar el cannabidiol tenían una mejoría del estado emocional en el 83% de los casos. Les decían, el niño está más tranquilo, ya me deja dormir, ya no llora tanto, está más alegre. Una mamá, recuerdo mucho esto, que llegó a la consulta, ¿verdad? Y me dice así, casi llorando, dice, es la primera vez que mi niño me ve y me sonríe. Donde ya se empiezan a establecer las funciones sociales, ¿verdad? Que esas descargas no le daban oportunidad a ese cerebrito, ¿no? del niño. En cuanto a la cognición, ahí nos referimos a el estado de alerta, habilidades de aprendizaje, el juego simbólico, una serie de cosas que vemos en el desarrollo infantil. Los padres notaban mejoría en el 88%, ¿verdad? Sus niños están más alertas, más reactivos, juegan con sus hermanos, cosas que antes no hacían. Lo vemos mucho en los videos de Grace, ¿verdad? Cómo interactúa con su hermanita, ¿verdad? Y eso es muy satisfactorio, ¿no? Ver que el niño recupera su vida infantil. En los patrones del sueño, ¿verdad? También obtuvimos una mejoría en el 77% de los casos. Dormían más horas, su sueño era más tranquilo, y eso también nos beneficia el control de crisis. El paciente que duerme bien es más fácil controlar sus crisis que el que no duerme bien. Y hábitos de alimentación, obtuvimos también una mejoría en el apetito, ¿verdad? Los niños empiezan a comer más, como que disfrutan más los sabores, los alimentos, da esa impresión lo que nos reportan los papás, y pues bueno, su estado general de salud empieza también a mejorar. Y tomando el comentario que hizo ahorita Raúl acerca del impacto sobre la familia, ¿verdad? Al mejorar estos aspectos de la vida del niño, pues igual, los papás están menos estresados, descansan más, tienen una vida familiar más rica, entonces se va mejorando eso de calidad de vida del paciente, ¿no? Y su familia. La siguiente. Bien, también investigamos, bueno, algún efecto adverso, algún síntoma negativo que haya aparecido en estos casos, ¿no? Entonces nos encontramos en la estadística que los papás no reportan ningún efecto negativo adverso con el tratamiento en el 58.4% de los casos. O sea, la mayoría no tenía ninguna queja del tratamiento, por así decirlo, ¿no? Algún efecto adverso que notaron fueron el 42%, ningún efecto grave, como se han reportado en algunos otros medicamentos que pueden afectar el hígado, que pueden dar gastritis, problemas de la sangre como anemia, etcétera, sangrados. En caso del cannabidiol no se han reportado
Ni nosotros lo encontramos, ni tampoco en las estadísticas que hay en Estados Unidos o Europa de efectos graves, o sea, que hayan dañado al paciente. Solamente se reportan leves. ¿Qué queremos decir leves? Que se pasan solos al continuar los días de tratamiento, ¿verdad? O requieren un simple ajuste de dosis y desaparecen. Entonces, ahí por ejemplo, algunos familiares se reportaban de que el paciente aumentó el apetito, pero de más, ¿verdad? Ya estaba comiendo mucho más, ¿sí? Algunos nos decían, bueno, acá, por ejemplo, sí, mi niño se despierta más frecuentemente, le noto algo de tics o temblorcitos, ¿verdad? Y todos estos efectos fueron transitorios y leves. Entonces eso nos da mucha confianza como médicos en este tipo de tratamiento. La siguiente. También en la encuesta teníamos, no pretendo que lean esto, está muy pequeño, ¿no? Pero ahorita les voy a leer algunos comentarios. Es una parte libre donde le preguntamos a los familiares, ¿usted qué opina de este tratamiento? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿No? Y estaban libres para escribir. Entonces, ahí tenemos un comentario que dice, excelente, ha sido una bendición, las crisis han disminuido un 90%, ha tenido cambios favorables en el apetito, la calidad de sueño, está más atenta y contenta. Otro dice, al inicio del tratamiento se mantuvo sin crisis durante 8 días, cosa que en años no habían logrado, ¿verdad? Posteriormente aparecieron las crisis, pero en menor cantidad y menor intensidad o invasivas. Además se conectó con el entorno, volvió a tomar sus juguetes y su biberón él solo. En una opinión general, mejoró considerablemente la conexión con el entorno. Si necesita más información, comuníquese conmigo a mi correo, dice. Tengo el nombre de la cepa, la bitácora, las crisis, todos los apuntes y observaciones que he realizado a mi hijo, ¿no? Aquí los papás se vuelven expertos, ¿verdad?, en el tema, leen mucho, están observando, anotan, etcétera, ¿no? Y nos ayudan bastante a los médicos. Otro dice, ha mejorado bastante su comportamiento, más apetito, más estable, y han bajado sus crisis epilépticas. Me llama la atención que dice, es el único tratamiento en donde hemos visto mejoría en nuestra hija, sobre todo con respecto a las crisis convulsivas. Y así por el estilo, cada uno de estas personas expresó opiniones favorables. Algunos, por ejemplo, dice, las mejoras en su salud son notables, sobre todo en el aspecto cognitivo. A él le llamaba mucho la atención que el niño ya estaba otra vez hablando, que ponía más atención, etc. Y solamente algunos, como vimos, 2 pacientes que tuvieron algún cambio negativo y no pudieron seguir con el tratamiento, lo cual es algo muy común en cualquier tipo de tratamiento médico. Sin embargo, el porcentaje de efectos negativos es sumamente bajo si lo comparamos con otros medicamentos que hay disponibles. Siguiente. Las conclusiones generales de este estudio, de esta investigación, es que, este trabajo es el primero que se publica en revista científica de circulación internacional sobre el tema del cannabidiol o cannabis medicinal en México. El cannabidiol se perfila como un anticonvulsivo eficaz, seguro para el tratamiento add-on en epilepsia. Quiere decir que lo agregamos a los tratamientos previos y después vamos quitando los otros medicamentos. Ese es un tecnicismo, ¿no? En epilepsia refractaria, o sea, la más difícil de tratar. Los resultados de esta encuesta no están libres de sesgo. Se ha calculado un efecto placebo para este tipo de estudios, más o menos entre un 19 y 20%, ¿no? En que el famoso efecto placebo ya lo tenemos bien calculado. Pero aún así, reduciendo ese porcentaje, la mejoría supera muchísimo a lo que pudiera ser contraindicaciones. La recomendación del tratamiento de cannabidiol se encuentra aún restringida a la epilepsia refractaria como un uso compasivo. Es decir, que de acuerdo a la información científica que tenemos y las legislaciones en diferentes países, solamente se está utilizando ahorita en las epilepsias que no han respondido a nada, ¿verdad? Y como uso compasivo es un aspecto ético que viene en la Carta de los Derechos Universales del Niño, ¿verdad? Donde se dice que cuando ya se agotaron todos los recursos terapéuticos,
es válido en este tipo de pacientes utilizar algún recurso que no esté todavía suficientemente soportado científicamente, pero que el médico y los familiares estén de acuerdo que pueda ayudarle. Eso es lo que llamamos efecto compasivo. Se requieren más estudios controlados para establecer la evidencia que fundamente su uso generalizado. Es decir, que esto pues ya es una tarea de toda la sociedad en su conjunto, en la que tiene que haber aporte de recursos para la investigación, tiene que haber protocolos de investigación bien formales en las grandes instituciones de investigación del país, como puede ser el Instituto de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Pediatría, que tienen apoyos de CONACYT, que tienen apoyos de gobierno, para poder invertirle en esos protocolos muy detallados o más complejos, y que nos den lo que se llama medicina basada en evidencia, que son una nueva tendencia en la prescripción médica, en el que hay ciertos parámetros de estadística, de investigación, que avalan el uso de los medicamentos. Entonces, eso no lo tenemos todavía con cannabidiol, pero ya estamos dando pasos en que esto se logre, y gracias también al esfuerzo de la asociación a nivel de los legisladores, ¿verdad? Que ahorita no sé si nos pudieras actualizar cómo vamos en eso, ¿verdad? Estamos esperando el Senado, ¿verdad? Al Congreso, perdón, los diputados, para darnos los últimos ahí palomeos de las leyes, y que podamos ya hacer más investigación y que podamos ya distribuir con más libertad este tipo de tratamiento. La siguiente. Creo que esa es la última. Muy bien, pues gracias, y estamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta o comentarios. Sí, doctor, preguntarle, mencionaba que doctores no podían suministrar esto porque no sabían las dosis. A raíz de este estudio que hacen, no sé si ya se difundió entre la comunidad médica, que haya cambiado su opinión, o que sepa que ya lo están utilizando para tratamientos. Bueno, la verdad es de que la publicación, aunque nosotros terminamos el trabajo en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, por todos los requisitos que hay de las revistas científicas, se publicó hasta este mes pasado, ¿verdad? Entonces apenas está circulando. Claro que en el momento en que nos llegó el artículo, en lo personal, inmediatamente se lo empecé a repartir a mis colegas, ¿verdad? De diferentes estados de México y de aquí de Monterrey, pues para que tengan esa base más científica para utilizarlo. Y ya empieza a haber, hay neurólogos de Veracruz, algunos de Tampico, 2 o 3 más de Monterrey que han empezado a prescribirlo. Nosotros hemos visto en la fundación hemos visto una tendencia de los médicos cada vez más dispuestos a hacer estos tratamientos. A los médicos no se les dificulta entender el trabajar con un producto como es cannabidiol, que no es un psicotrópico, se les hace muy fácil. El problema era que no había en México como una evidencia científica sólida de qué dosificación voy a dar, y eso era algo como batallaban un poquito para el tema, pero ya hoy en día es muy común que los médicos ya estén prescribiendo. En Monterrey tenemos ya aproximadamente 4 neurólogos pediatras, contando al neurólogo Aguirre. En la Ciudad de México cada vez están sumando más, ni se diga en el norte, todos los colegas que en el noreste se han sumado, y cada día se está sumando un neurólogo más a utilizar este tipo de herramientas como una herramienta terapéutica para sus pacientes, que tenemos que decirlo, los médicos son humanos, son personas comprometidas con la salud de sus pacientes, y nosotros vemos en la fundación y pláticas con los doctores la desesperación a veces porque sus pacientes no puedan reaccionar a los medicamentos convencionales. Es muy desesperante para un médico que esté yendo una persona a consulta y que le diga cómo va, y que el paciente le diga pues va igual, y te cambian y te cambian y te cambian, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el que ellos tengan otra opción terapéutica para los mismos médicos es algo que les está ayudando muchísimo para la relación con sus pacientes. Esto también abre la puerta para que familiares puedan desestigmatizar el uso de esta sustancia, ¿no? Claro, yo creo que estos estudios quita el estigma. Con los médicos es muy sencillo porque ellos están acostumbrados a tratar con todo tipo de sustancias. El problema muchas veces es el estigma
las familias y el estigma hasta cierto punto también social de los políticos, que también para votaciones y eso creen que hay un estigma. Pero esto estamos hablando de un producto y de un procedimiento médico, y no de una, por así decirlo, de un deseo de los padres por tener algo que no esté comprobado. ¿Este producto se comercializa en México o se importa? ¿Cuál es el proceso que se debe llevar? Es una importación del producto. La ley lo que prevé en un futuro con estas iniciativas es que pueda haber una producción nacional. Hasta el momento solamente se tiene que importar de Estados Unidos para los pacientes que lo necesiten. Previo a este evento estuve ahorita ahí con el secretario de Salud, con Manuel de la O, que le comentaba que venía para acá, y de manera personal me presentaba su postura muy a favor de que hicieran este tipo de cosas con el cannabidiol. Entonces, a raíz de eso, la pregunta va en el sentido de qué tanta relación existe con la Secretaría de Salud local o a nivel nacional para que esto no sea a través de uno o dos médicos, sino que sea ya algo generalizado, o sea, ese apoyo o ese freno que han recibido por parte de Salud. Claro que sí, no, la Secretaría de Salud se ha mostrado, la del Estado ni se diga, ¿no? Se ha mostrado muy abierta y apoyándonos. El delegado de COFEPRIS del Estado, con la intervención que hizo la doctora Alma, fue muy buena. Digo, los permisos aquí se otorgan de manera rapidísima. En México, con el licenciado Julio Sánchez Itepo, muy rápido en COFEPRIS. O sea, ha sido la Secretaría de Salud entiende que esto se puede hacer más. El problema es que esto está atorado con los que no son médicos, ¿no? Si esto fuera una decisión de los médicos, sería muy sencilla y todos dirían, vamos a hacer investigación científica, vamos a abrir una industria nacional y vamos a darle para adelante, ¿no? Como decimos acá en Monterrey. El problema es que está en manos de personas que no son médicos, que es en el Congreso, ¿no? Entonces ahí es donde se atora un poquito, porque pueden venir ideologías personales o cuestiones sociales, estigmatización sobre la marihuana, pero no, aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de cannabis medicinal, no estamos hablando de cannabis recreativo ni otro tipo de producto. Perdón, en este momento, con eso de que no hay una producción nacional, ¿cuál es el costo que tiene el tratamiento para los hijos? Okay. ¿Y cómo les ayudaría que se permitiera la producción de este medicamento en el país? Pues mira, ahorita el costo más promedio son 6,500 pesos para un paciente y dura de 2 a 3 meses. Ese es el costo varía mucho por el peso y todo, pero es el promedio, ¿no? 2 meses, 6,500 pesos. Eso es lo que ahorita le sale a un paciente. Producción nacional, al momento a lo mejor va a ser difícil bajar los costos de manera inmediata, porque van a tener que invertir en el país en desarrollar este tipo de productos, lo cual no es muy económico, que digamos. Pero el hecho de tener una producción nacional va a hacer que se tengan que empezar a bajar los precios paulatinamente, ¿no? Y nosotros esperamos que en un futuro podamos hacer tanto cannabis botánico más barato, estos productos, pero ¿por qué no? Las farmacéuticas normalmente van a hacer productos sintéticos, ¿no? Y cuando se hace es la tendencia mundial, ¿no? Se hace un producto sintético y puede bajar considerablemente los precios, como ha sucedido en todos los medicamentos neurológicos que ya han existido. Si una familia quiere empezar un tratamiento de este tipo, ¿a quién se puede acercar? ¿Con Leyes o con... Se puede acercar directamente a su médico, normalmente. Nosotros, si no tienen doctores de cabecera o el doctor no sabe un poco del tema, nosotros recomendamos en la fundación a los médicos que ya tenemos. Aquí en Monterrey, el doctor Carlos, y en el norte del país se encarga de muchos de los pacientes, pero prácticamente cualquier médico, neurólogo, pediatra podría hacerlo, ¿no? En este caso, el doctor Carlos tiene una experiencia, porque él empezó a trabajar con nosotros desde hace más de un año, y tiene pacientes desde que empezó el primer permiso que se otorgó. Entonces, eso le ha dado una experiencia en este tipo de temas, ¿no? Pero lógicamente nosotros quisiéramos que todos como dice el doctor Carlos, él mismo le pasó el estudio a sus colegas, porque quieren que si esto ayuda a los pacientes, pues también no se muestran envidiosos de decir yo nada más, ¿no? Sino que es que esto ayuda a todos, ¿no? Es parte de su pues de la ética profesional. ¿Todavía se necesita el amparo para que... No. El caso anterior era un permiso de COFEPRIS, ni siquiera era un amparo, ¿no? Es el producto cuando no tiene THC,
no es ilegal en México. Entonces era un permiso para que tú pudieras importarlo, no un permiso para yo usarlo, sino un permiso para importarlo. ¿Tiene un estimado de cuántos pacientes hay con epilepsia en Nuevo León? No hablando de empresas, sino... Por ejemplo, ¿cuántos pacientes tiene usted, el doctor? Pues ahorita simplemente en un año de estar utilizando el cannabidiol tengo una lista ahí de 35, cerca de 35, 40 pacientes, nada más de mi consultorio. Faltan todos los que están en los servicios de salud, o sea, en secretaría, los que están en el IMSS, los que están en el ISSSTE, ¿verdad? Entonces estamos hablando que es 1.5% de los niños tienen epilepsia. De ese 1.5%, ¿cuántos niños hay en Monterrey? Millones, ¿verdad? Luego, de ese 1.5%, el 30% no se controla, o sea, es epilepsia refractaria. Entonces en neurología pediátrica todos los días vemos casos de epilepsia refractaria en el consultorio. Y bueno, hay, por la cuestión de los costos, es algo que nos preocupa también a nosotros. Pues a lo mejor el medicamento ahorita no tiene el acceso a tanta población que lo requiera. Ese es un aspecto. El otro aspecto que estamos viendo es que si el cannabidiol es capaz de mejorar a las epilepsias más difíciles que hay, pues uno intuitivamente, ¿verdad?, empieza a pensar que en epilepsias no tan difíciles pues va a tener un efecto también muy positivo, ¿verdad? Entonces probablemente en un futuro empecemos a utilizar el cannabidiol de primera línea, o sea, no esperarnos 2-3 años que no respondió todo para darle cannabidiol. De hecho, yo tengo algunos pacientes de los pequeños, los del síndrome de West, que empiezan a los meses de edad, que les he dado cannabidiol porque ya sé que el síndrome de West no me va a responder y además me va a deteriorar el desarrollo. Entonces estoy empezando cada vez en niños más pequeños, para evitarles un largo proceso de enfermedad y deterioro neurológico. Esa es la tendencia. Disculpa la ignorancia, pero en general, ¿qué tan común es que se haga publicación científica en revistas internacionales aquí por personas de aquí del Estado? Pues no, sí hay, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey, se publican muchos trabajos de investigación. Monterrey es una ciudad pues, académicamente de buen nivel, ¿no? Sí hay publicaciones internacionales, pero de este tema en particular, este trabajo es el primero que se ha publicado. Van a venir más adelante, pero ahorita es el único que hay singular. A un año y medio, de que Grace no había tomado, ¿nos puedes compartir cómo ha mejorado en este sentido? Sí, no, Grace realmente ha cambiado muchísimo su vida y la vida de nosotros, ¿no? Grace tenía 400 crisis diarias, ella vivía en su cuarto, en una colchoneta, convulsionando día tras día, y eso causa un sufrimiento pues, a todos, ¿no? Verla que no puedes, ver que ya fuiste por un medicamento y no funcionó, y otro, y no funcionó, y otro, y no funcionó. Yo veía la desesperación en los médicos, ¿no? De decir, pues, ¿qué más le doy? Una cirugía no funciona, es desesperante. El hecho que Grace tenga la reducción al 90% al día de hoy en crisis, que tenga esa reducción tan fuerte, o sea, Grace es otra realmente. Grace, hoy en día, algo que decía ahorita el doctor Aguirre de verla sonriendo. Nosotros no veíamos sonreír a mi hijo, no podía, estaba sufriendo. Hoy en día, el hecho que se acerque su hermana y que se ría, o que le digamos algo y que nos voltee a ver de reojo y se ría, eso es todo para uno como padre. El cambio de Grace ha sido algo extraordinario. Nosotros, digo, como comentario aparte, yo tuve a Grace y queríamos tener otro hijo muy seguido, ¿no? O otra hija, y nos tardamos un poco de tiempo porque era difícil aceptar eso. Después del tratamiento y ver los cambios de Grace ahora sí vamos a animarnos digo, tiene ahorita un mes mi Bárbara, ¿no? La nueva integrante de la familia, y esto nos animamos porque vemos el cambio en Grace, si no nos hubiéramos animado. Vemos que Grace va avanzando mucho, que la calidad de vida y eso hace que tú como papá vivas diferente y te animes a salir a un restaurante, que te animes a ir de vacaciones. Digo,
Grace tenía 9 años y nunca la habíamos llevado a un parque de diversiones porque íbamos con el miedo de que se va a estar convulsionando cada ratito, una vueltecita en las tazas o en cualquier cosa se va a convulsionar y andamos con un miedo horrible. Este tratamiento nos ha hecho que vivamos la vida diferente. No solo ella, el cambio es del 90% en crisis cognitiva. Todos los cambios que estamos viéndolos ahí, Grace es de las más altas ahorita. Pero aparte de eso, la familia cambia. Y eso es muy importante. Esto nos ha ayudado, nos trae es un alivio no solamente para el paciente, sino es un alivio para la familia. Yo quisiera comentar en esto que a diferencia de otros papás, ¿verdad? Que ante un diagnóstico así tan fuerte, ¿no? Y un padecimiento tan largo y crónico, pues se dan por vencidos, ¿verdad? Ya no buscan más opciones. El caso aquí de Raúl y la señora Mayela, pues ellos se han convertido en unos guerreros, ¿verdad? Contra la epilepsia realmente, y lo han hecho una causa personal y pues no han sido egoístas de quedarse ellos solos, ¿no? Con el recurso, sino están haciendo mucho para que también llegue a otros niños, ¿no? Y para mí en lo personal ha sido un honor y una experiencia también muy grata trabajar con la asociación y con Mayela y Raúl, y pues qué bueno que esto trascienda más, ¿verdad? Y beneficia a más pacientes cada vez. Como comentario, hace más de un año que conozco al doctor, lo conocí por este tema y platicamos, y el doctor quiere todavía hacer un estudio clínico mucho más estricto con controles de calidad, lo que se llama en Estados Unidos Gold Standard, que es doble ciego, o sea, el plus del tratamiento. Desgraciadamente hoy en día nuestras leyes no están aptas para hacer este tipo de estudios tan complejos. Entonces, por eso es importante que se empiece con este tipo de investigaciones, porque así en Estados Unidos empezaron también, y empezar con este tipo de investigaciones, con este tipo de publicaciones, que la ley cambie pronto y empezar a hacer investigación más amplia, y que todos estos investigadores tan comprometidos con sus pacientes empiecen a hacer punta de lanza, porque México podría ser punta de lanza para este tipo de investigación, no solamente, o sea, esto no es solamente para nuestro país, podríamos ser para todo Latinoamérica, todo América y mundial, ¿no? Este tipo de publicaciones son contadas las que uno se encuentra en las revistas médicas, y creo que cada vez encontrar más publicaciones con dosificaciones, con exactamente qué es lo que están haciendo los médicos, es algo muy muy importante para la comunidad médica. Bueno, yo nomás les quiero agradecer como representante de GenMed México a los medios el interés por este tema y la asistencia el día de hoy. Comentarles que la difusión que ustedes dan a todo este tipo de tratamientos y de noticias hace que llegue a más pacientes, a más gente que requiera esto y que se puedan acercar ya sea a sus doctores o a la fundación o a otras fundaciones. Entonces, eso es una gran labor que han estado haciendo los medios, por lo cual les quiero agradecer. También es una información hacia nuestros representantes para que tomen más en serio y ya puedan votar lo que está detenido ahorita en el Congreso, ver que esto pues eso es a beneficio de la misma ciudadanía. Y también felicitar y agradecerle al doctor Carlos Aguirre por su estudio, por su publicación, que está aquí, a su esposa, que ha sido gran ayuda con nosotros, con las autoridades de salud, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS siempre han estado de la mano con los pacientes, apoyándoles en el trámite de sus permisos. Y bueno, agradecerle y felicitar a por Grace, a Raúl y Mayela por esta ardua labor que han estado haciendo, que llevan a toda la República y Latinoamérica, porque han resonado en varias partes de Latinoamérica el apoyo que dan, y nosotros como empresa nos queremos comprometer cada día más con ellos al ver estos resultados. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.